Nuevamente pinto en el tablero los dos rectificadores, el de tap central y el del puente. La onda que aparece sobre la carga es una onda rectificada completamente, onda completa, donde el pico es BP, trabajando otra vez con diodos ideales. Después miramos qué pasa si trabajamos con diodos reales. Si calculamos el valor de eficaz de esta onda, que es la que nos interesa porque es la que nos da potencia, el valor eficaz es BP sobre raíz de 2, que va a ser igual a la señal alterna, el valor eficaz de la alterna, o sea BP sobre 1,41, o sea 0,7 BP. En el primer caso, estos 10 voltios eficaces aparecen entonces aquí. Aquí hay una carga de 5 ohmios, circula 2 amperios, tengo 10 voltios, 2 amperios, le estoy dando 20 vatios a la carga. En este caso tengo 20 voltios eficaces, aquí también tengo 20 voltios eficaces, circula 4 amperios y le estoy entregando 80 vatios a la carga. Ya sabemos las características que deben tener los transformadores, ustedes la tienen que especificar. Ahora lo que voy a hacer, ¿qué pasa en el diodo? En el diodo, pues me va a importar es qué corriente pasa. Lo primero que uno debe saber es qué corriente pasa para saber cuánta corriente debe soportar el diodo. Entonces, estamos viendo que la corriente de la carga siempre viene a través de alguno de los dos diodos, el que esté en conducción. Entonces, voy a hacer el siguiente análisis. La corriente eficaz de la carga, en estos casos es aquí 2 amperios. Esa es la corriente eficaz. Acuérdense que la puedo representar por una equivalente en continuo. Pero por cada diodo va a suceder lo siguiente. Cada semiciclo, un diodo va a estar en conducción, o sea, permite que pase corriente, pero en el otro semiciclo no. El otro está haciendo lo contrario. En este primer semiciclo no, y en este sí. O sea, que sobre cada diodo no va a pasar la misma corriente eficaz, porque la corriente eficaz de esta que estoy pintando en rojo simplemente será la mitad de 2 amperios. O sea que la corriente eficaz en este caso va a ser 1 amperio que circula por el diodo. Y en este caso, en el segundo, la corriente eficaz que atraviesa los diodos que están en conducción, o sea, siempre habrá 2 diodos en conducción, será 2 amperios eficaces. ¿Qué quiere decir? Que en este circuito yo debo colocar diodos que me resistan una corriente superior a 1 amperio, mínimo 1 amperio, pero si quiero tener un margen de seguridad, pues meto una corriente mayor. Aquí mínimo debe ser 2 amperios. Si coloca aquí una corriente de 1 amperio, coloca diodos de 1 amperio, pues se van a quemar porque usted le va a pedir 2 amperios. Entonces, la primera característica siempre que vamos a tener en cuenta de un diodo es cuál es su corriente que puede circular, y eso obviamente nos lo da el fabricante, que vende corrientes de diferentes amperajes. Pero también va a suceder algo que tenemos que tener en cuenta, que es cuando está en inverso. Acordémonos cómo es la curva de un diodo. La curva de un diodo es en directo, es así. Nos vamos a meter en inverso. Voy a exagerar aquí un poco esta cosa de aquí. En inverso, cada vez que aumento la tensión en inverso, estoy aumentando el campo eléctrico, estoy metiendo un campo eléctrico cada vez mayor, y puede suceder esto. Cada vez que aumento en los átomos de silicio, esta energía puede hacer que, igual que hace la temperatura, empiece a liberar electrones porque le estoy dando energía. Y cada vez entonces va a ser más liberado. Y va a llegar un momento en que es tanta la energía que empieza a romper gran cantidad de enlaces, y la corriente entonces hará esto. Empezará a aparecer una gran corriente aparecida por la liberación de electrones por el campo eléctrico que le estoy suministrando. Este voltaje va a ser alto, en un diodo normal es un voltaje alto, y al crecer esta corriente, el producto V por I nos va a dar una potencia grande, que lo que va a hacer es calentar el diodo y quemarlo. Quiere decir que debemos tener cuidado de nunca llegar a esta zona, porque esta zona, que se llama la zona de avalancha, el diodo normal se va a dañar. Por lo tanto, siempre debemos averiguar este voltaje acá, y lo da el fabricante y lo llama el voltaje de pico inverso máximo. Le dice a usted: mi diodo que acabo de construir o que usted compró máximo soporta esta tensión, para que usted nunca lo vaya a hacer
soportar que el diodo llegue a esa tensión. Entonces vamos a ver en este caso cuáles son las tensiones de pico inverso máxima que soporta cada diodo. Voy a hacerlo aquí primero y supongamos en cualquier circunstancia, estamos en el más y aquí está en el menos. Dijimos entonces que este entra en conducción y este entra en bloqueo. Entonces les recuerdo cómo hicimos el análisis. Aquí tengo B sub A, que es la tensión en este punto, este pico vale 14.1 y esto es B sub B y este pico es menos 14.1. Cuando es el ciclo positivo, esta tensión aparece aquí y será máxima en este instante, o sea, aquí aparecerán 14.1 voltios. Pero en ese mismo instante, en B aparece menos 14.1. La diferencia de tensión entre este punto y este punto, entre el cátodo y el ánodo de este diodo, va a ser entonces 28.2 voltios. Usted puede hacer análisis en este ejercicio y van a encontrar también que en este ejercicio o en este diodo el voltaje pico inverso va a ser también de 28.2 voltios sobre los diodos que están abiertos. Conclusión: en el circuito que tengo en el tablero, las condiciones del diodo que tengo que escoger aquí es la corriente de ese diodo debe ser mayor a 1 amperio en el caso de este circuito y el voltaje de pico inverso máximo debe ser mayor a 28.2 voltios. Lo mismo va a ser aquí, el voltaje de pico inverso va a ser 28.2, pero la corriente debe ser mayor a 2 amperios. Esas son las dos características que debe tener el diodo. Ustedes que lo el diodo deben conseguir diodos que soporten una corriente superior y un voltaje mayor a esto. En la práctica van a encontrar que los diodos comerciales resisten 200, 400 voltios y más, pero en los ejercicios que vamos a hacer nunca se le olvide esto, siempre vamos a mirar y calcular cuál es el voltaje de pico inverso, porque después si trabajamos con tensiones más elevadas se les olvida esta condición. Entonces ya tenemos las especificaciones del diodo. Vamos a mirar entonces nuevamente nuestros circuitos que analizamos de rectificador de onda completa. Tengo esta onda, la voy a pintar un poco más pequeña porque después la voy a necesitar, perdón un momento, la voy a pintar más pequeña. Esto es BP. Y dijo que el valor eficaz de esta onda es BP por raíz de 2, valor eficaz. Pero voy a decir, esta onda también podemos decir que tiene un valor promedio, el valor de C, un valor promedio. Este es un valor promedio. ¿Cómo se calcula un valor promedio? Un valor promedio, que lo voy a indicar así, es igual a 1 sobre t, la integral entre 0 y t de la señal de t. En este caso, ese valor promedio va a ser 1 sobre pi, que es el periodo, integral entre 0 y pi de la señal, que es una señal senoidal, 20 seno de omega t, y en este caso nos va a quedar aproximadamente 0.64 BP. Entonces voy a colocar aquí que el valor promedio es 0.64 BP. Voy a decir, bueno, un momento, acuérdense que es una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es que quiero que la salida sea totalmente plana, que no tenga variaciones. Entonces va a haber un factor de forma que me dice cómo es la relación entre el valor eficaz de esta señal versus el valor de C. Este valor eficaz es 0.7 BP y esto es 0.64 BP, o sea nos da alrededor de 1.4 la relación.
Esta relación nos dice, oiga, ¿qué tan lejos estamos de una onda continua? Porque en una onda continua el valor eficaz es igual al valor promedio, o sea que este factor de forma sería igual a 1. O sea, estamos viendo que estamos lejos de lo ideal porque este término nos está dando muy grande y debía ser aproximadamente igual a 1. Es el factor de forma, entonces nos dice que todavía pues estamos lejos de la onda que queremos obtener. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, yo digo, mire, voy a usar las matemáticas y digo, esta señal que estoy pintando aquí, alterna, la puedo por matemáticas decir que es la suma de dos señales. Una señal, que es el valor promedio, que lo llamo el valor de C, más una señal variable en el tiempo, que es esta. Si yo cojo, sumo una de continua más esta, me da esta que tengo aquí. La que quiero, obviamente, para mí es esta sería el deseable, que fuera una señal netamente continua. Y esta la voy a llamar el rizado, esa variación la voy a llamar el rizado, y esto es indeseable, no quiero que aparezcan esas variaciones. Y aparece otro factor de forma que me dice el factor de rizado, y digo, el factor de rizado se define como el valor eficaz del rizado sobre el valor de C, la señal. Obviamente este factor debía ser 0, yo no quiero que aparezca rizado, entonces el ideal es 0. Entonces yo puedo calcular que este valor eficaz del rizado va a tener un valor, por lo tanto el rizado indica que estamos lejos también de obtener el comportamiento que yo deseo. Ahora vamos a ver diseño. Vamos a hacer un ejemplo de diseño y lo van a hacer ustedes, que va a ser lo siguiente. Vamos a diseñar una fuente de alimentación para un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es una bobina que se le va a hacer pasar corriente y va a crear un campo magnético, y ese campo magnético genera un efecto imán. Eso se llama un electroimán. Vamos a decir que este electroimán, para que funcione, necesita 12 voltios de continuo. Y que se va a producir aquí, si usted le aplica 12 voltios, se va a producir una corriente de 5 amperios. Y en ese momento esto se convierte en un imán. Si yo quito esta tensión, pues obviamente cesa la corriente y ya no hay efecto imán. Eso lo vamos a ver entonces como un ejercicio de análisis.